¿Qué tal, estudiantes? Para esta semana número 8 de la materia de matemáticas vamos a estar hablando de las razones trigonométricas y también de las funciones trigonométricas que se pueden obtener a través de ellas, ¿verdad? Las funciones trigonométricas básicas. Eh, para dar una pequeña introducción, vamos a definir un poco lo que sería la trigonometría, ¿verdad? Que es una parte de la matemática que estudia la relación entre la medida de los ángulos y los lados de un triángulo. De hecho, la propia palabra trigonometría tiene origen en ello, ¿verdad? Tri significa tres, gono significa ángulo y metría significa medida. En otras palabras, trigonometría significa medida de figuras con tres ángulos, ¿verdad? Como ven, acá tenemos un triángulo rectángulo. Como ya saben, el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo, uno de sus ángulos es de 90 grados, ¿verdad? Como tienen acá el ángulo que está en el vértice A. A este triángulo se lo denomina como triángulo ABC, ¿verdad? Por sus vértices. Y está compuesto por una hipotenusa A minúscula, un cateto B minúscula y otro cateto C minúscula, ¿verdad? Que serían los opuestos a cada vértice, ¿verdad? Por eso con la letra minúscula se domina al opuesto del vértice para cada cateto, ¿verdad? En este caso tenemos un ángulo alfa que se encuentra en el vértice B, ¿verdad? Entonces su cateto opuesto sería B y su cateto adyacente sería C. Y a través de esto podemos definir las razones trigonométricas del ángulo agudo, ¿verdad? Alfa de la manera siguiente. Para empezar tenemos seno, el seno del ángulo alfa, ¿verdad? Que es el cociente, que por teoría de Pitágoras es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Y se indica como seno de alfa es igual a b sobre a, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Se tiene que destacar que el seno es un número positivo, nunca mayor que 1, porque un cateto no puede ser nunca superior a la hipotenusa. Entonces el seno se mueve entre 0 y 1, ¿verdad? El seno es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. En cuanto al coseno de este ángulo, se dice que el coseno por teorema de Pitágoras es igual a el cociente entre el cateto adyacente del ángulo y la hipotenusa, y se indica por la expresión coseno de alfa es igual a c sobre a, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el coseno es un número positivo, nunca mayor que 1. Como ya dijimos, un cateto no puede ser superior a la hipotenusa, por lo tanto tenemos que el coseno es mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. La tangente. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo. Y se indica tangente alfa, puede ser tam o tg nomás, nada más. Se pueden usar indistintamente, ¿verdad? Y se define con la expresión tangente de alfa o tan de alfa es igual a b sobre c, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que las razones trigonométricas de un ángulo no dependen del triángulo rectángulo escogido para definirlas, ¿verdad? También podemos, de acuerdo a estas expresiones, podemos constatar que la tangente también puede calcularse como el cociente del seno entre el coseno, ¿verdad? Que es tangente igual a seno dividido coseno, que es igual a b sobre a dividido c sobre a. Al hacer extremo con extremo y medio con medio, podemos simplificar a con a y queda b sobre c. Entonces tenemos que la tangente es b sobre c, ¿verdad? Para que es cateto opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Para poder comprobar que la tangente también es igual al seno dividido el coseno. Los ángulos se miden habitualmente en el sentido antihorario, ¿verdad? Y en grados o en radianes. Esto es lo que siempre tienen que tratar de manejar bien. Si van a usar la calculadora en grados o en radianes, tienen que configurarlo previamente, ¿verdad? El radián, si en circunferencia se elige un arco de longitud igual a la radio, ¿verdad? El ángulo correspondiente tiene una medida que denominamos radián, como ven acá. Un círculo, tenemos que este ángulo es igual a un radián.
si es que es igual al tamaño del radio, ¿verdad? Su amplitud no depende del radio, de hecho, puesto que la longitud de la circunferencia es 2pi por radio y el ángulo de una vuelta entera es 360. Entonces se tiene que 360 grados es igual a 2pi radianes, ¿verdad? Esto es en grados y esto sería en radianes, sería 2pi. Acá vamos a ver la tabla, ¿verdad? Tenemos el ángulo en radianes. Pi sobre 6 es igual a 30 grados y su valor de seno de 30 grados es medio, coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y tangente es raíz de 3 sobre 3. Para lo que sería pi sobre 4 sería 45 grados, ya que pi es igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces tenemos que seno de 45 es el raíz de 2 sobre 2, coseno es raíz de 2 sobre 2 y tangente es 1. Para pi sobre 3 tenemos que es igual a 60 grados, el seno sería raíz de 3 sobre 2, el coseno un medio, la tangente es igual a raíz de 3. Para pi sobre 2, que sería 90 grados, la mitad de 180, se tiene que el seno es igual a 1, el coseno es igual a 0 y la tangente es infinita. Si uno de los ángulos de un triángulo rectángulo es igual a pi sobre 4 radianes, ¿verdad? Es evidente que el otro ángulo aparte del recto tiene que medir también pi sobre 4 radianes, 45 grados, ¿verdad? En cuanto a grados se refiere. Entonces, por la misma razón, los dos catetos tienen que ser iguales, es decir, B tiene que ser igual a C. Y el seno y el coseno también coinciden. Este es para el caso de cuando el grado es de 45, un ángulo es de 45 grados, ¿verdad? Porque el del triángulo rectángulo ya sabemos que el otro es 90, que tiene un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, coincidirán como en raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 en cuanto al seno y el coseno, porque los mismos ángulos son 45 grados. El teorema fundamental de la trigonometría. Tenemos que, dado un triángulo de catetos B y C, ¿verdad? Y de hipotenusa A, se puede calcular que seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a seno es B sobre A al cuadrado más C sobre A al cuadrado. Resolviendo eso tenemos B cuadrado sobre A cuadrado más C cuadrado sobre A cuadrado, ¿verdad? Se hace el mínimo, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y esto es igual a cuadrado sobre A cuadrado, ¿verdad? Que es igual a 1. Hipotenusa es A, y nosotros sabemos que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es A al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Por eso se reemplaza esto acá como A cuadrado y da la igualdad como 1, ¿verdad? Entonces tenemos que la expresión de seno al cuadrado de alfa más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Como le dije, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que A cuadrado es igual a B al cuadrado más C. Para cualquier ángulo alfa, la suma de los cuadrados del seno y el coseno es igual a 1. Esta igualdad también se escribe a menudo así, ¿verdad? Como ven acá. Esta fórmula permite calcular el seno a partir del coseno y al revés. Entonces tenemos que seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de alfa. Esto es solamente al despejar seno, como el coseno está sumando, pasa a restar, ¿verdad? Se tiene que seno de alfa es igual a raíz de 1 menos coseno. Del mismo modo pasa con lo que sería coseno. Acá tenemos un ejemplo, aplicación del teorema fundamental de la trigonometría. Si el seno de un ángulo es alfa es fuera 0,4, su coseno tendría que ser, directamente se reemplaza y se halla el valor del coseno. Después tenemos las razones principales de un ángulo cualquiera, ¿verdad? Las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera se pueden deducir a partir de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Para calcular las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, sea agudo o no, se trabaja con la circunferencia de unidad, ¿verdad? También llamada circunferencia goniométrica, para la cual tenemos que se dibuja en el plano cartesiano circunferencia unitaria de centro en el origen y coordenadas, en el origen de coordenadas y radio igual a 1. Como ven acá, esto sería la circunferencia goniométrica. Radio es 1, 1 para todos los lados y su centro está en 0, 0.
Como ven, ya se dibujó eso. Se dibuja el ángulo alfa del cual queremos calcular las razones trigonométricas con el vértice en el centro, el primer lado sobre el eje X y el segundo que corte la circunferencia unidad. Como que la hipotenusa coincide con el radio, que es 1, tenemos que el punto de corte de circunferencia unidad tiene coordenadas coseno de alfa y seno de alfa, ¿verdad? Para este punto que está acá sería coseno y seno. Esto es la tangente. Se puede dibujar un segundo ángulo B igual a beta, que es obtuso, ¿verdad? Un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que es superior a 90 grados. Como ven acá, beta vale más de 90 grados, un ángulo obtuso. Se tiene coseno para este lado, seno referente a este, y esta sería la hipotenusa, ¿verdad? Acá tenemos tangente, en la inversa seno sobre coseno. En general se puede definir de esta manera las razones trigonométricas, ¿verdad? De cualquier otro ángulo entre 0 y 2 pi radianes, de manera equivalente entre 0 y 60, ¿verdad? Y 360. 2 pi es igual a 360 grados, donde el seno y el coseno de cualquier ángulo son números comprendidos entre menos 1 y 1. El seno y el coseno siempre se miden entre los valores comprendidos entre menos 1 y 1. Eso tienen que tener en cuenta. Como ves, acá tenemos un gráfico donde demuestra para cada grado cuánto tendríamos de valor, ¿verdad? Y la coordenada en cuanto a seno y coseno. Tenemos todo el gráfico acá que representa cada punto para cada grado, ¿verdad? Como ven, para 180 es menos 1 y 0. Este lado tenemos 1 y 0. Acá tiene que ser 0 y menos 1. Acá 0 y 1. Que serían los puntos, ¿verdad? Cualquier ángulo más grande que 2 pi o en grados 360 grados se corresponde con un ángulo entre 0 y 2 pi radianes, de manera equivalente entre 0 y 60, ¿verdad? Como se muestra en la figura siguiente, ¿verdad? Que tenemos acá. Es un equivalente, ¿verdad? Estos son teoremas básicos. En cuanto a los cuadrantes, tenemos 4 cuadrantes, ¿verdad? En una circunferencia. Cada cuarto del plano dividido por las dos rectas reales se denomina cuadrante, ¿verdad? Así pues, en la circunferencia unidad hay 4 cuadrantes que se enumeran del 1 al 4 en el sentido antihorario. Como ven acá, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En cada cuadrante cambia el signo de las razones trigonométricas, tal como se puede ver a partir de las coordenadas de coseno y seno de cada punto. Como ven, en el cuadrante 1 seno es positivo, coseno positivo, tangente positivo. En el cuadrante 2 seno es positivo, coseno negativo, tangente negativo. En el cuadrante 3 tenemos seno positivo, seno negativo, coseno negativo y tangente positivo. Y para el cuarto cuadrante tenemos seno negativo, coseno positivo y tangente negativo. Como ven, en cada cuadrante varía los valores de las razones trigonométricas. Los signos, pero no valores, los signos. Las razones trigonométricas de cualquier ángulo se pueden encontrar conociendo únicamente las razones trigonométricas de los ángulos del primer cuadrante. Entonces se pueden obtener las siguientes relaciones, ¿verdad? Seno de pi menos a es igual a seno de a, seno de pi más a es igual a menos seno de a, y así sucesivamente. Este es un cuadro ya tabulado con valores preestablecidos para poder hallar directamente la correspondencia en cada cuadrante, ¿verdad? Entonces la propiedad fundamental de la trigonometría se cumple, ¿verdad? Es decir, para cualquier ángulo alfa, seno al cuadrado de alfa más coseno es igual a 1, ¿verdad? Esto es así porque en el último término el seno y el coseno de un ángulo cualquiera siempre se calculan a partir del seno y coseno de un ángulo agudo. La única modificación es el signo, que no es importante cuando se eleva el valor al cuadrado. Ahora pasamos a las funciones ya, ¿verdad? Estábamos hablando de las razones trigonométricas. Ahora pasaremos a lo que sería la funciones trigonométricas, y vamos a empezar hablando por la función seno y coseno, ¿verdad? Las funciones circulares o trigonométricas son las asociadas a las razones trigonométricas. Las más importantes son la seno, la coseno y la tangente, ¿verdad? Las básicas. La variable de estas funciones circulares se expresa habitualmente en radianes y no en grados sexagesimales.
Estas funciones tienen la propiedad de ser periódicas, o sea que las mismas imágenes se repiten cada vez que el valor de x le sumamos una cantidad fijada que se llama periodo. El término seno tiene una historia curiosa. Vamos a hablar un poco de historia, ¿verdad? Una antigua obra hindú sobre astronomía con el nombre Surya Siddhanta presenta una tabla de medida de medianas cuerdas, ¿verdad?, muy útiles para calcular los movimientos de las estrellas, que coinciden con la idea del seno de un ángulo. Posteriormente la obra Aryabhatiya, también hindú, y el de 500 después de Cristo, hace un estudio más profundo de las medianas y las cuerdas, ¿verdad? Esto sería en cuanto a un poco de historia de referencia al seno y el coseno, la que ya se usa de tiempos, de hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces el significado original de mediana cuerda se pasó por una traducción errónea, ¿verdad?, a seno. Como ven acá tienen lo que sería, pueden leer mejor en cuanto a esto, de cómo pasó a llamarse seno, ¿verdad? Lo que antes sería la mediana cuerda, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar más técnicamente, ¿verdad? Más conceptualmente. La función seno es aquella función que asocia a un ángulo en radianes su seno. O sea que en cada valor del seno de la circunferencia unidad se traslada a su posición correspondiente en el valor del ángulo del eje de abscisas. Entonces tenemos seno de pi sobre 2 es igual a 1, o seno de pi es igual a 0. De esta forma se obtiene la gráfica siguiente, ¿verdad? Como ven, seno se mueve entre los valores menos 1 y 1. Acá por ir viendo tenemos para menos pi sobre 2 qué valor tiene. Así sucesivamente. Y algunas características fundamentales de la función seno son la imagen de las funciones del intervalo menos 1 y 1. Como dije, entre menos 1 y 1 se mueve el seno ahora. Tiene periodo 2pi y por lo tanto basta con conocer los valores y características de la función en cualquier intervalo de longitud 2pi. Por ejemplo, en el intervalo 0 y 2pi, ¿verdad? O sea, el periodo del seno es pi, 2pi. Su periodo es 2pi. Los puntos de corte con el eje X son, como ven acá, menos pi, 0, pi, 2pi. Por lo tanto, en general son los puntos que una constante multiplicada por pi, y el otro punto sería 0, donde cada pertenece al conjunto Z, ¿verdad? Es creciente en intervalos de longitud pi, por ejemplo en los intervalos menos pi sobre 2 y pi sobre 2, o 3 pi sobre 2 y 5 pi sobre 2, ¿verdad? Y tenemos también de forma decreciente para los intervalos pi sobre 2 más 2 pi por la constante k, y el otro 3 pi sobre 2 más 2 pi por la constante k. Tiene también máximo en los puntos de abscisas que vemos acá. Y es una función impar o simétrica respecto al origen, porque cumple seno de menos x es igual a menos seno de x. En cuanto al coseno, también tienen un poco de historia acá en este cuadrito que pueden leer mejor después, ¿verdad? La función coseno es aquella función que asocia a un ángulo en radianes su coseno. La gráfica de esta función se construye de manera parecida a como se construye la del seno. Igual que con el seno, vemos que la gráfica se repite a cada intervalo de longitud 2pi. El coseno prácticamente se comporta como el seno, ¿verdad? Solo que de manera inversa para cada punto, y su periodo es 2pi también. Como ven, varía entre menos 1 y 1. Algunas de sus características son: la imagen de la función es el intervalo menos 1 y 1. Tiene periodo 2pi, por lo tanto basta con conocer los valores y características de la función en cualquier intervalo de longitud 2pi. Por ejemplo, el intervalo 0 y 2pi. También tienen puntos de corte, se puede ver cuando es creciente, de longitud pi, cuando es decreciente. También tiene puntos máximos. Y una función par o simétrica respecto al eje x, porque cumple coseno de x es igual a coseno de menos x. La relación seno y coseno
La función seno y la función coseno son muy parecidas, como vimos hace rato. Si se dibuja las dos en una misma gráfica, se pueden ver que prácticamente son parecidas, ¿verdad? Se observa que su forma es exactamente la misma, pero la función seno en azul está ligeramente avanzada en pi sobre 2 respecto de la función coseno en rojo, ¿verdad? Esto es porque coseno de x es igual a seno de x más pi sobre 2, ¿verdad? Él está avanzado pi sobre 2 con referencia a coseno. Al estudiar las gráficas de las funciones seno y coseno, se observa que estas alcanzan máximo y mínimo, ¿verdad? Que se alternan de forma periódica. El intervalo entre estos dos extremos es el recorrido de la función y la mitad de distancia entre estos dos extremos en las funciones trigonométricas. Y este recibe el nombre, esto se conoce como amplitud. Entonces se puede definir la amplitud de una función trigonométrica como la distancia entre el máximo y el mínimo de la función dividida entre 2. De acuerdo con ello, la amplitud de las funciones seno y coseno es 1, ¿verdad? Acá tenemos una tabla donde se muestra la relación de manera más detallada en cuanto a seno y coseno, ¿verdad? Tenemos seno 0 y 1. El cuadrante 1 es positiva creciente, el coseno es positiva decreciente. Para pi sobre 2 es 1 y 0, ¿verdad? Como ven en el cuadrante 2, positividad decreciente y negativa decreciente el coseno. Y así para los otros cuadrantes también, ¿verdad? Tienen una tabla acá. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la función tangente y cotangente. La función tangente es aquella función trigonométrica que asocia un ángulo en radianes su tangente. Para construirla se tiene que tener en cuenta que tangente de x es igual a seno de x dividido coseno de x, como ya habíamos visto antes en las razones trigonométricas. Su representación gráfica es esta. Y sus características tienen acá la imagen de la función, son todos números reales, tiene periodo pi. Por lo tanto, basta con conocer los valores y características de la función en cualquier intervalo de longitud pi, por ejemplo en el intervalo 0 y pi, ¿verdad? Tiene punto de corte, es una función creciente en todo su dominio y no tiene máximos ni mínimos. En cuanto a la función cotangente es aquella función trigonométrica que asocia un ángulo en radianes su cotangente. Para construirla se tiene que tener en cuenta que cotangente de x es igual a lo que sería la inversa de la tangente, ¿verdad? Que sería coseno sobre seno, o como le dije, la inversa de la tangente, que sería 1 sobre tangente. Como ven, su gráfica sería lo contrario a la tangente, era del otro sentido. Algunas características fundamentales son: la imagen de esta función se compone de todos los números reales, positivos o negativos. Tiene periodo pi, es una función decreciente en todo su dominio y no tiene máximos ni mínimos. Y bueno, queridos estudiantes, esto sería todo por esta semana, por esta clase. Dimos una introducción de lo que serían las razones trigonométricas y a partir de ellas lo que serían las funciones trigonométricas, ¿verdad? Le pediría que si pueden leer e investigar más sobre los teoremas de Pitágoras, el triángulo rectángulo, leer un poco más sobre ángulos. Y ya en las próximas clases estaremos desarrollando ejercicios en cuanto a las funciones trigonométricas, ¿verdad? Esta clase fue netamente lo que sería la teoría, la parte teórica de las funciones, ¿verdad? Muchas gracias, estudiantes, y nos vemos en la próxima clase.